Este podcast es presentado por Exdata. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos más grandes actualmente justo en el mercado eléctrico mayorista? Fíjate que te diría que hay muchos y voy a ir por algo tal vez ya platicado y luego voy a entrar a temas que tal vez no han sido tan escuchados y que yo creo que siguen siendo grandes retos y para mi gusto uno de los mayores. El reto inminente, rápido, pronto, que ya está aquí presente y que ya vamos tarde y muy tarde en resolver, es el tema de infraestructura eléctrica como tal. Y por infraestructura quiero referirme prácticamente a dos, lo que se conoce regularmente como elementos de la red. Primero es, no se tienen o no se han desarrollado, construido, y ha habido un espacio de tiempo en el que por la falta de autorización de permisos de generación han estado parada esta construcción que platicaba yo de centrales eléctricas. eh, no ha impactado todavía de tal forma que se vuelva crítico, pero desafortunadamente desarrollar y construir centrales eléctricas lleva mucho tiempo, 3, 5, 6 años, y la demanda en México ha ido creciendo rápidamente. Fíjate, pasamos, si no me falla la memoria, de 38,000 por ahí megawatts hora, ¿no? De promedio de energía consumida en el año 2019. Saco de la ecuación el año 2020 porque pues, fue un año completamente atípico de demanda que se desplomó, etcétera, que la verdad es que no vale la pena tenerlo como estadística, no es tan útil, pero tomando como línea base el año 2019, si vemos cómo cerró el 2022, pasamos de 38,000 a 48,000. Lo ves porcentualmente, es enorme el brinco, ¿no? Pues fueron 10,000, pues sí, pero por una base de 38,000, ¿no? Es un 25-27%, es muy grande. Entonces, la demanda se ha ido moviendo rápidamente, ha crecido rápidamente, más no así la oferta, y los precios de energía se determinan en donde se cruza la demanda con la oferta. Al tener dos curvas y una moverse y otra no, pues los precios pueden llegar a subir dramáticamente. Si vemos la curva de mérito, que es como se obtienen los precios de energía, pues podrían haber hasta precios de escasez de continuar esta situación, ¿vale? Esperemos que no, esperemos que se resuelva, pero ya estamos en un punto, yo diría que llegando al punto crítico. Tiene que ser un punto ya algo crítico, pero no, ya estamos llegando a un punto crítico como tal. El otro Increíble. es la falta de capacidad de conexión, y la voy a unir con la situación de las redes, la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Y esto ha impactado mucho porque fíjate que hay un gran interés de invertir en México. Hoy el país para invertir es México, y eso ya todo el mundo lo sabemos, y esto es derivado por el movimiento de las cadenas de suministro, que hubo una disrupción. De hecho, está muy interesante porque hay un efecto, y esto es solamente for the record porque casi nadie ubica este término. Hay un efecto en cadenas de suministro que se llama el efecto bullwhip. Yo lo aprendí en maestría esto, y es cuando hay disrupción en el consumo, se hace como un látigo gigante, como un onda gigante que disrumpe o interrumpe las cadenas de suministro hacia atrás. Y este efecto bullwhip, que se llama como el látigo, ¿no? de toro, eh, lo que están buscando los mercados es que esas cadenas de suministro, pues que ese efecto ondulatorio sea menos grande al estar todas las cadenas integradas, al menos regionalmente y en regiones más cortas. Y eso, al tener, como resultado, tener a Estados Unidos como vecino, siendo el mercado más grande, pues obviamente México sobre un país extraordinariamente interesante, además de contar con infraestructura, menos carretera y productiva y capital humano, suficiente para poder mover cadenas de producción y instalarlas en México. Ahora, pues está muy bien el que estemos en una oportunidad, yo te diría que prácticamente inédita, histórica, nunca había ocurrido, posiblemente nunca va a volver a ocurrir, pero, y nunca va a volver a ocurrir, me refiero, porque nos vamos a volver en un desarrollo grande si esto se logra ejecutar, un país desarrollado y consecuentemente menos atractivo de inversión por mano de obra y ciertos costos. Pero bueno, es inédito lo que está ocurriendo, pero en temas o en términos eléctricos, pues, ¿cómo instalas una empresa que requiere energía para producir cuando no hay energía, no hay forma de obtener energía para poder producir? En pocas palabras, esa gran oportunidad hoy en día no se ha estado explotando porque no hay capacidad de conexión.
muchísimos, y es increíble el número de parques industriales que quieren entrar a México para este efecto, están luchando hoy en día porque no pueden conectarse. El gobierno de Nuevo León, la Dirección de Energía, somos buenos amigos y nos ha externado la preocupación y la ha hecho pública en eventos, y por eso me atrevo a comentarla y compartirla, que requiere 2 gigas de conexión para los siguientes 2 años. 2,000 megas. 2,000 megas, Toño, es el 10% de la capacidad o de la demanda de suministro calificado que existe hoy en día. 10%. La que requieren para mañana, Nuevo León, aguas. Falta Chihuahua, etcétera, etcétera, Jalisco, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema crítico ya en temas de infraestructura. Infraestructura eléctrica relacionada, nada más para recapitular, con redes de transmisión, ¿no? Que tiene que ver al final también con otro tipo de infraestructura que son capacidad de conexión. Tampoco hay capacidad de transformación, no hay subestaciones suficientes para llevar a cabo esta conexión, y una generación que no siguió un desarrollo como fue planeado y como fue previsto en los programas indicativos que existen para tal efecto, ¿vale? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos un mercado que no ha acabado de desarrollar y que si bien no ha acabado de desarrollar, derivado de esto que acabo de platicar de alguna manera, que no es suficiente generación privada para poder tener ese dinamismo y esa eficiencia en precios para poder llevar a cabo un suministro mayor en cantidad y más eficiente, también es cierto que hay una gran cantidad, que voy a referirme a definiciones regulatorias, de instrumentos del mercado que no se han implementado. ¿Y qué son esos instrumentos del mercado que no se han implementado? Pues bien sencillo. Mira, voy a empezar por los primeritos. Hay un mercado spot, ¿no? Y el mercado spot, y bueno, voy a referirme a definiciones regulatorias, un mercado de energía a corto plazo que debería de partirse para doble liquidación en un mercado del día en adelanto, un mercado de tiempo real, pero también debería venir ya un mercado de hora en adelanto. Bueno, hoy, para efectos reales, tenemos nada más un mercado de día en adelanto. No es cierto, tenemos precios en el mercado de tiempo real. Sí, exposed, no en tiempo real. Consecuentemente, no existe. Y si no existe un mercado a tiempo real, mucho menos un mercado de hora en adelanto que nos permita simultáneamente tener forma de responder. Primero. Segunda, tenemos un sistema eléctrico como instrumentos del mercado que le hacen falta derechos financieros de transmisión. Y le faltan derechos financieros de transmisión para cubrir congestión entre distintos nodos. E irónicamente, yo hablaba hace ratito que no tenemos capacidad de conexión. Y la demanda ha crecido, y esa demanda que ha crecido con la falta de capacidad de conexión está creando islas eléctricas. Particularmente a mí me llamó mucho la atención, y yo creo que eso también prácticamente fue poco notado, a menos que seas un operador de mercado o un operador del SENACE. Hubo hace 2 semanas un evento en la que ya finalmente ocurrió lo que habíamos nosotros previsto, que se congestionara la línea donde evacúa toda la generación que viene de la central de Laguna Verde. En Tlaxcala tenías precios de 5,000 pesos y cruzando la calle tenías precios de 400 pesos en nodos. Así, 5,000 pesos de este lado de la calle, 400 pesos de este lado. Imagínate, es una locura eso que estoy platicando. Ya ocurrió y está ocurriendo. Era muy visto en el noroeste, en la parte del Pacífico Norte, pero no en la parte del centro. Bueno, ya empezaron a ocurrir estas islas eléctricas derivado de la falta de infraestructura, consecuentemente de congestión. Y congestión es un riesgo financiero muy grande porque ante una diferencia de precio no tienes cómo cubrirlo. Los derechos financieros de transmisión, las subastas de derechos financieros de transmisión te iban a permitir lograr esto. Están en stand-by. ¿Y para cuándo estos dos que te acabo de decir? Yo creo que para largo plazo. No van a salir pronto. Tenemos otro instrumento, y para no caer en muchos que no se han implementado, y con este voy a cerrar, para no alargar más, los recursos de demanda controlable son importantísimos. Que yo como consumidor pueda pagar mi consumo, hablo de grandes consumidores de entrada, ¿no? Que pueda pagar mi consumo, que pueda bajar mi demanda en horas de máxima demanda para evitar alza de precios y exactamente tener un sistema más confiable. ¿Para cuándo? No se tiene. Esto prácticamente no se platica y para mí es crítico porque esto te da señales de precios reales y te incentiva la inversión que exista. Y yo cerraría el último como la falta de avances regulatorios
y de definiciones, de modelos del sistema, desde el punto de vista del operador del sistema del SENACE, de falta de modelos que te permita evaluar nuevas tecnologías. Y esto te lo comento por lo siguiente. Nosotros estamos hoy en día viendo mucho de la regulación que debe implementarse de sistemas de almacenamiento desde la perspectiva del sistema y del usuario y en un proyecto muy, muy ambicioso para que se puedan implementar. Y esto se van a requerir, entre muchas razones, por una transición energética que ya está siendo muy demandada por las empresas, que están pidiendo que les des energía renovable, ya ni siquiera hablan de energía limpia, hablan de energía renovable como fuente de suministro eléctrico, porque tienen compromisos en materia de emisiones, ¿vale? Pues no hay energía verde suficiente, renovable, y no hay sistemas de almacenamiento para poder operar. Y operar sistemas de almacenamiento tiene muchos retos. Uno de ellos, para que te des una idea de tu audiencia, que esto es algo que no se ha platicado mucho en México, hay un servicio que se debe prestar o que es posible que presten los sistemas de almacenamiento, que es la reserva de frecuencia ultra rápida. Es decir, responden tan rápido ante contingencias que el SENACE no tiene capacidad de medirlos. Y al no poder medirlo, pues ¿cómo lo pagas? ¿No? O sea, ni siquiera tengo la tecnología para poder medir que estos amigos dejan la regulación que no existe para saber cómo operan. Ya que resolvamos el tema regulatorio, ahora hay que resolver el tema tecnológico y no de la batería, ¿no? O del sistema de almacenamiento, porque hay distintos sistemas de almacenamiento. Del operador del sistema, porque no tiene tecnología para poderlos medir. Entonces, imagínate el tiempo que esto va a requerir de implementación cuando ya estamos en una transición energética plena que se requiere. Entonces, parece que las piezas como que son engranes que están, no sé, como que no engranan, ¿no? Como que están ahí desalineados. Y si me dices cuáles son los retos, yo te diría, en resumen, problemas de infraestructura, problemas con el desarrollo del mercado y su eficiencia en la operación, ¿no? Que incluyen los instrumentos de mercado, y falta de previsión de la incorporación de nuevas tecnologías ante una transición energética inminente. Así lo resumiría los tres, ¿vale?